en pro. Después se dará el senador en contra, Rabindranath Salazar Solorio, para que esté atento, por favor. Con su permiso, señor presidente, en obvio del tiempo, simplemente decir que las reservas de ley presentadas aquí a la Ley de Industria Eléctrica en los artículos 3, 11, 41, 71, 73, 75, 110, 111, 139, décimo transitorio, décimo tercero transitorio, décimo séptimo transitorio, décimo octavo y vigésimo cuarto, han sido presentadas por más de 15 legisladores integrantes de las Comisiones Unidas. En el artículo tercero, para aclarar la definición de la demanda controlable garantizada, a efecto de distinguirla con mayor claridad de la demanda controlable en general, garantizando de esta forma que esta herramienta de las redes inteligentes produzcan ahorros para el sistema eléctrico y para todos los usuarios. Respecto a las reservas de los artículos 11 y 71, las referencias a la figura de la expropiación, que en congruencia con lo que se propuso desde el día de ayer, se introduce la figura de la ocupación temporal, quitando los conceptos precisamente de expropiación. Reserva al artículo 41, a efecto de aclarar la redacción de su segundo párrafo, que establece que cuando el servicio de un usuario se haya interrumpido por una causa específica, el servicio se restablecerá una vez que dicha causa se haya corregido, en lugar de hablar de subsanar una condición causal, redacción que a nuestro juicio resulta confusa. Del artículo 73 se adiciona un párrafo a efecto de establecer que los derechos de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos por México reconocen a las comunidades indígenas sean plenamente respetados. En el 75 se adiciona el término comuneros a fin de abarcar todos los supuestos de propiedad social previstos en la ley agraria, en forma de que se brinde una mayor protección a los titulares de estos terrenos en relación con la contraprestación que habrán de obtener por el uso, goce o afectación de sus tierras. Respecto a las reservas 110 y 111, a efecto de dotar autonomía a la administración del SENACE, se propone que al menos una tercera parte de los integrantes de en su consejo de administración sean consejeros independientes. Esto también permitirá dotar a este consejo del organismo que habilidades técnicas, gerenciales y estratégicas necesarias para el desempeño de sus funciones, evitando conflictos de intereses. Asimismo, se refuerza la previsión de que los consejeros independientes no deberán tener conflictos de interés y por tanto no podrán tener relación laboral o profesional con los demás integrantes de la industria eléctrica. Respecto a la reserva del artículo 139, el último párrafo de este artículo ordenaba al Ejecutivo Federal diseñar un esquema para sustituir subsidios generalizados por apoyos focalizados. Se elimina este párrafo para proteger al 98% de los usuarios domésticos que en este país tiene algún grado de subsidio que reduce el monto de la factura de su suministro. El resto del artículo permite establecer esquemas tarifarios que, al tiempo de cumplir con el objetivo de ayudar más a quien más lo necesita, permita que la población que no califica como vulnerable, pero que a todas luces requiere de un apoyo económico, pueda seguir siendo apoyada en su factura eléctrica. Respecto a los transitorios, el décimo, el nuevo sector eléctrico incluye la creación de un mercado eléctrico mayorista que se convertirá en una opción muy atractiva para todos los posibles participantes. Bajo la lógica de la reforma, no será necesario obligar a ningún generador existente a participar en el nuevo mercado, sino que lo hará voluntariamente. Y, para incentivar su mercado, se propone que los generadores que operan en las modalidades vigentes y migren voluntariamente tengan la opción de regresar a condiciones originales. Respecto a la reserva del 13º transitorio, en el proyecto de la ley de la industria eléctrica se ha planteado un régimen de transición que permita dar continuidad a las inversiones en curso. Dicho régimen es necesario para mantener congruencia
con los objetivos de esta reforma. Para permitir que todos los proyectos en curso se concluyan, se propone que el plazo de entrada en operación a 2019 sea aplicable en todas las tecnologías. Asimismo, también es importante que aquella infraestructura que ha sufrido un rezago en su construcción por causas fuera del control de los desarrolladores pueda terminarse. Con ello, se evita el riesgo de que un proyecto valioso termine como una obra inconclusa. Termino, presidente, aludiendo al 18º transitorio y al 24º. El 18º, esta reserva busca proteger los contratos de producción independiente y evita la confusión o incertidumbre al interpretar las causales de rescisión de los mismos. Y por último, el 24º transitorio, esta reserva busca, en las actividades de la industria eléctrica, fortalecer el ejercicio de los principios de equidad e imparcialidad en la celebración de convenios y contratos en dicha industria. También permitirá evitar que a través de acciones ilícitas se privilegien ciertos grupos o individuos en detrimento de la competitividad y la eficiencia y por ende de los beneficios de la nación. Lo hago a nombre de 14 legisladores, les agradezco su atención. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Rabindranath Salazar Solorio, del PRD, en contra. Senador de Médicis, para efectos. Sí, muchas gracias, presidente. Con su venia. El tema del artículo 71 es un tema que sí tiene que revisarse a puntualidad. Hemos estado insistiendo en el tema de los conflictos sociales que pueden generarse por la imposición y por el abuso en la ocupación de las tierras de los ejidatarios, comuneros o pueblos originarios. El 71 es un disfraz, y viene a decirnos aquí el ciudadano senador Penchina, bueno, hoy los que tienen tierras ejidales comunales pues pueden estar tranquilos porque ya quitamos el tema de la expropiación. Pero si revisamos el artículo, estamos hablando de una ocupación de facto y el propio Ejecutivo Federal procederá a la situación de la ocupación o afectación superficial a través de un acto administrativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El hecho es que si el campesino se niega, entonces a la autoridad, como el tema de la electricidad tiene que ver con la situación de interés social, entonces está por encima de cualquier otra actividad, incluso está por encima del interés de los dueños originarios de las tierras. Sí les quiero pedir, compañeros senadores, compañeras senadoras, que no cometamos abusos y que este artículo 71 debe de meterse a la situación de los contratos. Debe haber un acuerdo de voluntades en donde se pongan de acuerdo los que quieren la tierra y los dueños de la tierra, acuerden, firmen un contrato para que el campesino o el tenedor de la tierra no quede en estado de indefensión. Por lo tanto, en este tema y en todo lo que tiene que ver con esta incorporación de artículos, mi voto será en contra. Por su atención, gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra de la propuesta.
Adelante, senador. Hasta por 5 minutos, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero lo que quiero expresar es que, bueno, lamentamos que se haya retirado la reserva que hace un rato planteó nuestra compañera Gaby y que sin duda era muy coincidente con lo planteado por un servidor y por un grupo de senadores en lo referente a generar un catálogo de tarifas sociales, un catálogo que verdaderamente permitiera que la población más desprotegida, que las comunidades más apartadas, que el sector agrario, que un sinnúmero de personas de nuestro país se pudieran ver beneficiadas, lo cual pues lamentamos que se haya retirado. Nosotros insistiremos en esta cuestión, primero. Segundo, respecto a la reserva en el artículo 41, pues aquí aplicaría una frase de un actor, de un cómico de la televisión. Pues ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Por qué? Porque aquí dice que en los casos, el artículo 41 se refiere a los transportistas y los distribuidores solo podrán suspender el servicio a los usuarios finales en los siguientes casos. Y este párrafo que cambian dice: en los casos antes señalados, los transportistas y los distribuidores podrán proceder al corte del servicio sin requerirse al efecto la intervención previa de autoridad alguna, y solo deberá restaurar el servicio cuando subsanen las causas que originaron el corte. Quisiera que precisaran a quienes hicieron esta nueva redacción, porque solamente por recordarles, cuando desaparece la luz y fuerza del centro, hubo recibos. Nosotros estuvimos recibiendo en el estado de Morelos, justamente en el Congreso Estatal, estuvimos recibiendo a usuarios y que les generábamos amparos contra el corte del servicio. Con este amparo, al final, la autoridad resolvía si tenía la razón el usuario o si tenía la razón la autoridad. Con esta redacción, ahora le dan la facilidad a quienes van a prestar el servicio, entes privados, de que sin que medie autoridad alguna de nuestro país, puedan llegar y cortar este servicio tan importante, tan básico. Entonces sí me gustaría que nos pudieran precisar por qué de este cambio, por qué de esta redacción. De hecho, solamente cambian pequeñas palabras, pero creo que el artículo es muy importante. Si no, ¿qué razón de ser de la Procuraduría de Protección al Consumidor, por ejemplo? Después, en el artículo 71, efectivamente eliminan la palabra expropiación, pero ya lo expusieron también, insisten con el tema de la ocupación temporal. No se habla de la restitución del predio, no se habla de cómo va a ser una ocupación temporal el tendido de líneas de alta tensión, por ejemplo, o en el caso de petróleos, tuberías, ductos, cómo le van a hacer para una restitución posterior. Ahí pudiera tratarse en todo caso, como me lo están señalando de este lado, de una indemnización en todo caso, pero el hablar de una ocupación temporal o de una servidumbre tendría que mediar un convenio. Y también tenemos casos documentados en el estado de Morelos donde hay tendidos abandonados y que los propietarios originarios de los predios a la fecha y después de que han transcurrido muchos años no han podido recuperar su propiedad. Necesitamos ser muy precisos en cuanto a indemnizaciones, en cuanto a restitución, en cuanto a lo que verdaderamente puede apoyar al dueño original, en este caso de los predios que se puedan utilizar para efectos de tendido de líneas, de instalación de torres, etcétera, etcétera. Finalmente, también nos hacían ahorita la precisión del artículo 139, donde eliminan el párrafo donde dice que el Ejecutivo Federal deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados. Lo eliminan argumentando que, bueno, muy seguramente los subsidios en lo general seguirán. Sin embargo, aquí hay una palabra que necesitamos cambiar. Un párrafo anterior dice: el Ejecutivo Federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios de suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiera determinado la CRE. Cambiemos la palabra de podrá por deberá. Lo estamos dejando a la buena voluntad y no tenemos por qué los mexicanos seguir creyendo. Hace un rato hablábamos de congruencia. Una serie de spots que se estuvieron transmitiendo previo a estas reformas hablaban de bajar
tarifas eléctricas, de bajar el tema de la gasolina. Hay declaraciones del secretario de Economía, del director de Pemex, del propio presidente, me señalan por acá, donde son distintas. Sí bajará, no bajará, hay imprecisiones, dicen a mediano plazo, dicen en 2 años, no hay una precisión del tiempo en que efectivamente esos beneficios pueden llegar al pueblo mexicano. Compañeras, compañeros, estos 3 temas, sin duda, el tema de las tarifas y el tema de dejar desprotegidos a los usuarios de este importante servicio es de mucha responsabilidad. Yo les pido puedan razonarlo y podamos generar estas modificaciones para que no sigamos dañando más a la gente de nuestro país. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Rabindranath. Tiene el uso de la tribuna el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, en pro del Grupo Parlamentario del PAN. Por favor, senador, hasta por 5 minutos. Desde su sonido en su escaño al senador. Retiro ya mi participación. El senador Penchina ya explicó el detalle de las reservas. Gracias. Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, en contra. Por favor, senador, hasta por 5 minutos. Después seguirá el senador Manuel Bartel Díaz y después el senador Fernando Mayans Canaval, y ahí termina la lista de oradores. Gracias, presidente. Bueno, voy a ser breve. Yo creo que el debate que se dio pactado fue muy importante, permitir aglutinar en grandes temas las participaciones, las discusiones en lo particular, permiten que haya participación de los grupos parlamentarios, que podamos tener condiciones de presentar los temas de preocupación y que legítimamente estamos planteando tendrían que ser tomados en consideración para lograr que la legislación que se está aprobando pueda cumplir el objetivo de su diseño, el objeto de su diseño, es decir, que sirva al interés general, que pueda proteger debidamente los derechos, en este caso, de las personas, de las comunidades, de la sociedad. Y creemos que lo que se presenta simplemente hace algunas adecuaciones de forma, son cambios que no son realmente sustantivos, no corresponden a la discusión que se dio en estas horas. Nos preocupa de manera muy importante que no se haya tomado en consideración, ya que se agrega un párrafo al inciso 73, pero no se establece la protección debida de los derechos, en este caso de las comunidades indígenas. Enunciar simplemente lo que dice la Constitución o las leyes o los tratados, pues es un término de cajón que en el caso de esta ley debiesen haber estados inscritos en artículos ex profeso. Yo creo que ese es lo menos que debíamos haber hecho para corresponder a lo que se ha estado solicitando desde la sociedad, desde las organizaciones que están preocupadas por el diseño de estas leyes. No voy a llevarme más tiempo, me parece que el ejercicio que hicimos tendría que servir no solamente para dejar constancia de lo que pensamos. Yo creo que el reto que tenemos en el Senado de la República es que además se puede influir a partir de ponderar razonablemente la pertinencia de las propuestas que se hacen aquí para, insisto, lograr que las leyes que se aprueban ciertamente cumplan con su función. No lo logra con estas modificaciones que integran al dictamen y, por supuesto, sigue preocupándonos de manera muy puntual cómo tratan de resolver las grandes críticas que recibió el artículo 139 al simplemente suprimir el último párrafo, que sí resultaba un poco electorero, pero ciertamente, como dice el senador Rabín, lamentamos profundamente que no se haya concretado la posibilidad de un acuerdo que resultaba muy pertinente, muy interesante, que unificaba criterios
en relación de seguir dotando de subsidios, de apoyos, sobre todo en un país con una gran desigualdad social. Nosotros ciertamente formamos parte de una élite, pero lo que viven muchos de las familias mexicanas que no cuentan con un recurso tan importante, con un derecho fundamental como es el tener luz eléctrica en pleno siglo XXI, pues resulta algo que no debiésemos seguir admitiendo y podríamos haberlo resuelto sin lugar a dudas en este dictamen. Gracias por su atención. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz en contra del Grupo Parlamentario. El senador Mario Delgado para hechos. Puntualice nomás el hecho, por favor, en la tribuna. En la tribuna. Sí, para hechos. Un momento, senador Bartlett. Pidió primero la palabra para hechos el senador Manuel Delgado. Mario Delgado. Pase, por favor, senador. Hasta por 5 minutos, por favor. Gracias, presidente. Para referirme a lo que plantea la senadora y que se ha planteado aquí varias veces en esta tribuna, que es el tema de las tarifas. No es consistente cuando se está planteando que las tarifas las va a regular el mercado a partir de un esquema de competencia y que eso nos va a llevar a tarifas más competitivas, pues decir que todo mundo se va a beneficiar ante un posible escenario de baja en las tarifas. ¿Por qué esto no puede hacer? Porque la distribución del ingreso en nuestro país es muy desigual. Es decir, tenemos fallas del mercado que si se lo dejamos a las libres fuerzas del mercado, pues no les van a corregir. Por lo tanto, es justificable tener esquemas muy claros de subsidios. Ahora, hay grandes riesgos transitar hacia un esquema focalizado. Aún en el esquema que se tiene actualmente, la Comisión Federal de Electricidad es el principal cliente de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Profeco. En el año 2013 ocupó el número 1 en quejas atendidas. Buena parte del trabajo de la Profeco es atender demandas de los usuarios de CFE. Incluso en este año, el 2 de marzo del 2014, hicieron un convenio la CFE y la Profeco para dar la atención a esta gran cantidad de demandas. Tenemos en todo el país, y yo creo que nadie somos ajenos a estos casos, de que últimamente tenemos desde hace un par de años muchas quejas de incrementos desorbitantes o desproporcionados en los recibos de las tarifas. Entonces, el riesgo de transitar a un esquema focalizado es que va a generar muchas inconformidades. Realmente no se tiene la capacidad de discernir con mucha precisión quién necesita el subsidio y quién no. Cómo determinar las características de los hogares, las regiones o las actividades que justifican el subsidio va a ser un reto muy complicado. Por eso, tener una fe ciega pensando que una industria, haciéndola más competitiva, va a llevar a un esquema de reducción de tarifas, me parece por lo menos ingenuo. Tenemos que reconocer las características de nuestra economía y reconocer que hay grandes fallas a partir de una distribución del ingreso muy desigual. Entonces, creo que uno de los puntos flacos de todo el esquema que se está planteando es esto, pero como ya incluso lo dijo el partido en el gobierno, están dispuestos a asumir el costo político que ello implica.
Y el costo político será a partir del surgimiento de enormes inconformidades por la incapacidad de desarrollar un esquema de subsidios focalizados que sea muy eficiente. Entonces coincido con las críticas que se han hecho durante todo el día de hoy de que este esquema no nos va a llevar a que se reduzcan las tarifas de electricidad en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador Delgado. Por favor, senador Bartlett. Falta otro. No le falte respeto al senador Bartlett. Con su venia, señor presidente, estamos en contra de este abuso sistemático de presentar al final albazos y reformas que tenemos que estudiar sobre las rodillas. Eso es una violación al proceso y por eso estamos en contra. Tocando el tema, antes de dar una conclusión, tocando el tema de las tarifas y de la tarifa social, hay que entender que cuando se entrega los servicios públicos al mercado dejan de serlo. Entonces lo primero que hay que entender, y que no se puede, no permiten que haya el menor o la menor brizna de responsabilidad social. Eso es el mercado, punto. Por eso fue un buen esfuerzo, pero es una mejor lección. En este sistema no hay más que el mercado, no hay seguridad social real, no hay ningún apoyo a la población, el fondo es una ridiculez falsa, aquí vamos a entrar al mercado. Por eso, sabiendo que una vez que votemos va a haber una explosión de júbilo, se van a aplaudir alegres por su hazaña, yo quisiera que quedara otra imagen, porque aquí todo ha sido diferenciado. Y quiero dejar claro que esta ley de electricidad, ¿no?, del sistema eléctrico, es un sometimiento a la hegemonía extranjera. No hay duda, es un sometimiento a la hegemonía extranjera y les digo una cosa, están jugando con fuego, están jugando con las hegemonías, están jugando con un poder superior. Les hablaba yo de la gran estafa, la consuman. La gran estafa es este engaño, ¿verdad?, que describíamos y que significa el convencimiento de que va a ser una gran maravilla, lo que definitivamente va a ser una enorme transferencia de recursos, de mercados y de lo que tenemos como una gran fuerza económica al extranjero. Sus justificaciones aquí, y seguía anotando, son de veras, sin propósito de ofender a los defensores, son los clichés que han manejado una y otra vez los publicistas de los grandes negocios internacionales, los mismos, la baja de tarifas, el presupuesto va a aligerarse, va a mejorar todo porque la IPS, uno tras otro los podemos checar en el libro que les recomendé, son los clichés y son publicidad pagada por los bancos y las grandes empresas para convencer y llevarnos a lo que ha sido la consumación de la gran estafa. Hemos cedido o van a ceder en este júbilo que los va a embargar en un momento decisiones vitales a productores extranjeros, decisiones vitales porque la electricidad es vital. Ellos van a decir dónde, cómo, cuándo, si alcanza o no alcanza, si sube o si baja. Esa es la verdad de este mercado.
cederemos decisiones vitales a extranjeros. Todas las decisiones las tomarán estos carteles de la electricidad. Van a desarrollar sobre México un enorme poder social y político. Ya quiero ver a nuestro gabinetito discutiendo con estos poderes. Y estos productores que se van a ir integrando, no hay mercado en ningún lado, se compran y se van fortaleciendo y haciéndose, y lo vi en toda América Latina. Esto tiene 12 años de presión del Banco Mundial. Recorrimos América Latina, en todos lados se ha cambiado monopolios, como se dice, públicos, para establecer monopolios y oligopolios privados. Libres estos monopolios de la responsabilidad social, porque no la van a tener si el mercado no van a invertir. Y se va a quedar la población mexicana sin lo que ha tenido estos 70 años, mal, bien, regular, un servicio público que se lo brindan los mismos mexicanos, corruptos, malos, lo que sea, pero los mismos mexicanos. Van ustedes a consumar, sin duda, un atentado contra México. Pero pensamos que la población mexicana no lo va a aceptar. Tiempo, senador. Lucharemos en contra con todo lo que sea necesario. Gracias por su paciencia, señor. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Fernando Mayans Canaval, en contra del grupo parlamentario del PRD. Es el último orador. Por favor, senador, hasta por 5 minutos. Buenas madrugadas, compañeros, compañeras senadores. Nada más les recuerdo que en todos los acuerdos que han hecho ustedes, se ha dicho que no se iba a legislar de madrugada, que era hasta las 9 de la noche. Y bueno, hoy ya es nuestro segundo día, a las 2:30 de la madrugada, de espaldas al pueblo, en lo oscurito. Pues aquí estamos. Ya a esta hora solamente los desvelados ven el canal del Congreso, y eso que como es viernes, digo es sábado, domingo, sí es cierto, ya ven, hasta las neuronas se trasnochan. Yo quiero hablar del artículo 41, que se me hace muy delicado, que atenta contra el pueblo, con todos los ciudadanos, y dice que los transportistas y los distribuidores solo podrán suspender el servicio a los usuarios finales en los casos siguientes, y va del 1 al 9. Fíjense lo que dicen: la arbitrariedad. En los casos antes señalados, los transportistas y los distribuidores podrán proceder al corte del servicio sin requerirse al efecto la intervención previa de autoridad alguna, y solo deberán restaurar el servicio cuando se subsanen las causas que originaron el corte. ¿Cuál es la causa? Pues la falta de pago, pues no hay dinero. Entonces, cuando llega un recibo de luz a cualquier domicilio y llega alterado, que no está uno de acuerdo en el consumo de kilowatts, que no está uno de acuerdo en el costo, pues uno tiene la opción de ir a la Procuraduría del Consumidor, poner una demanda, le dan a uno un amparo, va uno y lo pone en la puerta de su casa o en el medidor. Llegan los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, no lo ven, no tocan el medidor, no cortan la luz. Puede esto pasar 1 a 3 meses hasta que decida la Procuraduría quién tiene la razón. Ahora que aprueben ustedes este atraco más al pueblo de México, van a llegar y no va a tener uno a dónde acudir. Así llegue el recibo como llegue, o lo pagan o le cortan la luz.
aunque le estén cobrando un mayor consumo de energía eléctrica que uno, usuario, no lo reconozca. Y no tiene uno manera de acudir a ninguna autoridad. Aquí lo dicen ustedes, lo están poniendo aquí. O sea, ¿no es un atraco al pueblo de México eso? ¿No es una injusticia? Si yo no estoy de acuerdo en mi recibo, yo voy y pongo mi queja y me puedo amparar, porque ustedes lo saben que luego los medidores corren de más. Millones de mexicanos buscan esta protección de las autoridades y aquí, como dice textualmente, pues no va uno a tener ninguna otra alternativa que paga o le cortan el servicio. Entonces van a dejar la mitad o más de la mitad de este país a obscuras. Por favor, reflexionen de qué se trata. Digo, ya basta de estarle dando al pueblo. Ahí le dejo para que reflexione. Gracias, senador. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas presentadas. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa... Perdón, permítame, no lo habían solicitado, pero seguramente tienen sonido en el escaño del senador Rabindranath. Sí, presidente, solo para aclarar, se había solicitado ya la votación en el tablero desde que participó el compañero del PT, Marco Antonio, aquí está. Esa ya se votó. Y también estamos solicitando, habemos más de 5 que estamos apoyando la petición del compañero Mayans para que se puedan votar esos 2 artículos en el tablero. Muchas gracias, presidente. Son las propuestas de las comisiones. Sí. Vamos a hacer una aclaración, perdón, Estamos por las propuestas de la comisión. La reserva a la que se refirió en contra, hizo referencia, fue una reserva ya votada y desechada. Sí, como no, el señor senador no subió a hacer una reserva, subió en contra de las reservas de la comisión, no está presentando una reserva. A la reserva que él se refería y el artículo específico fueron del paquete de las reservas que ya fueron votadas. ¿Ok? Y la otra que se votó, que se pidió por nominal, se dio. Hoy, en este momento, procedemos en una sola votación a las reservas presentadas de la comisión. Si no, con mucho gusto hubiéramos abierto el tablero para presentar. No hay reserva presentada. Sonido en el escaño. Sonido en el escaño, senador Mayans. Y no nada más, esto sucede, presidente, en los domicilios, las alcaldías, muchas alcaldías de este país llegan y le cortan la luz porque no tienen con qué pagar, los pozos de agua, en fin. O sea, le digo para que podamos reflexionar y se pueda corregir esta arbitrariedad. Gracias, senador. Consulte la Secretaría en votación económica si son de aceptarse las propuestas presentadas. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aceptadas las propuestas, señor presidente. Gracias, secretaria. Aceptadas las propuestas, la votación nominal de los artículos 3, 11, 41, 71, 73, 75, 110, 111, 139 y los transitorios 10º, 13º, 17º y 18º será con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea, así como la adición de un 24º, todos al proyecto de la Ley de la Industria Eléctrica. Continuamos con el desahogo de las propuestas de modificación a los artículos reservados por diversos senadores. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se admite a discusión las propuestas que presentaron los senadores David Monreal, Manuel Bartlett, Silvia Garza, Mónica Arriola y Marco Antonio Blázquez. Consulto a la Asamblea
En votación económica sí se admiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores que anunció el señor presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. En consecuencia, los artículos que se reservaron los senadores mencionados se mantienen en los términos del dictamen para su votación nominal con los demás artículos reservados. Informo a la Asamblea que realizaremos la votación nominal para los artículos reservados. Votaremos los artículos 3, 11, 41, 71, 73, 75, 110, 111, 139 y los transitorios 10º, 13º, 17º, 18º, con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea y la adición de un 24º, todos al proyecto de la Ley de la Industria Eléctrica. Los demás artículos reservados los votaremos en los términos del dictamen por no haberse aprobado ninguna propuesta de modificación. El primer párrafo de los artículos que sí se aceptó la modificación queda en los términos de la nueva propuesta. Todos los que no se aceptaron, que fueron reservados, quedan en los términos del dictamen. Es una sola votación. Hágase los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación de los siguientes artículos reservados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26 y 27, 28, 30, 31, 35, 40, 41, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 103, 104, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 130, 131, 132, 137, 139, 138, 140, 142, 146, 147, 148, 150, 155, 157, 159, 165 y 166. Y los transitorios tercero, cuarto, quinto, noveno, décimo, 13º, 17º, 18º, 19º, 20º y la adición de un 24º del proyecto de la Ley de Industria Eléctrica. Los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 45, 50, 52, 54, 61, 62, 63, 64 y los transitorios séptimo y octavo del proyecto de la Ley de Energía Geotérmica y los artículos 18 y 81 de la Ley de Aguas Nacionales. Se abre el tablero por 3 minutos para recabar la votación. Procedan, senadores. Con 3 tenemos, está aquí el quórum. Bueno, en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores emitan su voto conforme a los artículos reservados, así como de los transitorios. Le comento que es importante que usted conozca que la legislación secundaria que se encuentra en análisis y discusión obedece a la reciente reforma constitucional en materia de energía expedida mediante el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. Por ello, es importante señalar que el pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión un paquete de legislación secundaria que comprende 9 iniciativas, de las cuales el proceso de legislación secundaria en materia energética, 6 iniciativas
se remitieron a la Cámara de Senadores y 3 a la Cámara de Diputados, con el fin de que se realizara el proceso legislativo correspondiente. En el caso de la Cámara de Senadores, la mesa directiva turnó las 6 iniciativas a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, quienes realizaron diversas modificaciones y elaboraron 4 proyectos de dictamen relativos a dichas iniciativas, los cuales fueron aprobados por la mayoría de los integrantes de estas comisiones. Le comento que en este momento pues está discutiendo y analizando y también pues votando el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geométrica y se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Es por ello que en este momento se está llevando a cabo la votación de los artículos reservados, así como de los transitorios conforme al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Le comento que estos 4 dictámenes se enviaron a la mesa directiva de la Cámara Alta, quien solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se encuentra en funciones regresamos en este momento a la mesa directiva. Senador, por emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos en pro y 26 votos en contra. Aprobados los artículos del proyecto de ley de la industria eléctrica, aprobados los artículos del proyecto de ley de la energía geotérmica y aprobados los artículos de la ley de aguas nacionales. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expiden la ley de industria eléctrica y la ley de energía geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la ley de aguas nacionales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Solicito a la Secretaría de Lectura el oficio que remite la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y les informo que las horas de sesión acumuladas de este tema son 43 horas con 9 minutos, las horas del viernes de la sesión de hoy 14 horas y el total de intervenciones 130. Procedan a darle lectura al oficio, por favor. El oficio está dirigido al senador Raúl Cervantes Andrade, presidente del Senado de la República, de la Mesa Directiva del Senado de la República. En seguimiento a mi oficio número DG/1768/2014, entregado el 18 de julio de 2014 a las 23:13 ante la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República y en relación a su oficio 62/MD/559/07/2014, me permito informarle sobre el cumplimiento a su solicitud para transmitir spots de radio y televisión a través de los tiempos fiscales que corresponden al Senado de la República. El día de ayer, 18 de julio, recibimos los materiales de radio en esta Dirección General a las 22:19 horas. De forma inmediata se cargaron al sistema de distribución digital y fueron enviados a las concesionarios de radio alrededor de las 23 horas, con la instrucción de sustituir los spots del Senado de la República que hasta el momento se encontraban vigentes y destinar todos los impactos a la campaña Debate Legislación Energética en un horario comprendido entre 20 y 22 horas. En relación con los materiales de televisión, me permito comentarle que se recibieron el día de hoy a las 12:30 horas en la Dirección General a mi cargo. De igual forma, se procedió inmediatamente a cargar y distribuir los materiales a través del sistema de distribución digital y le informo que a partir de las 13:30 horas los materiales se encuentran disponibles para los concesionarios de televisión
con la misma instrucción de sustituir los spots de leyes en telecomunicaciones por la campaña de debate legislación energética en un horario comprendido entre las 20 y 22 horas. No omito comentarle que haremos los mejores oficios para que los spots sobre el debate energético sean sustituidos a la brevedad y en el horario propuesto por esta Dirección General. Lo anterior con fundamento en la fracción segunda del artículo 1 del decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago de impuesto que se indica, en donde se señala que la obligación de los concesionarios para transmitir las promocionales es entre 6 y 24 horas. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, secretaria. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Esta presidencia declara un receso de nuestra sesión extraordinaria para continuar este día a las 12 del día. Que pasen buena noche. Gracias, senadoras y senadores. De esta manera, el Senado de la República decreta un receso para continuar el día de mañana con esta sesión extraordinaria en materia energética. Le comento que en esta sesión, que inició a las 12:25, se aprobó en lo general con 92 votos a favor, 27 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. De igual forma, con 88 votos en favor y 27 en contra, fue aprobado en lo particular este dictamen correspondiente a las leyes secundarias en materia de la reforma energética. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca aquí en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.